luego de resucitar a la hija de Jairo, que fue el evangelio del domingo pasado, Jesús se dirigió a Nazaret. El sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, delante de mucha gente, de una numerosa concurrencia, dice el evangelio. Su enseñanza suscitó inicialmente la admiración de los nazarenos y finalmente el escándalo. Pero si es un aldeano, un pueblerino como nosotros, ¿acaso no es el carpintero, el hijo de María, la que vive en la otra cuadra? ¿Y sus parientes acaso no viven a la vuelta de casa? Y se escandalizaban de él, dice San Marcos. Así como existe un escándalo pecaminoso que consiste en obstaculizar el camino de la salvación para el prójimo y que está condenado por Cristo, existe también un escándalo que es provocado por la verdad, el escándalo que provoca ante el mundo aquel que quiere ser fiel a Dios. Este es el escándalo que Cristo suscitó en los nazarenos. Si bien es cierto que Jesús nació en Belén, sin embargo se lo conoce como el Nazareno, porque Nazaret es el pueblo donde se crió, donde vivió su infancia, su adolescencia, su juventud, su vida oculta. Allí vivía su parentela, de manera que había una cierta predilección de Dios por Nazaret. En su amplio recorrido predicando el reino de Dios, obrando milagros, haciendo el bien a manos llenas, Cristo se determina a volver a su tierra para anunciarles también a los nazarenos la verdad de la salvación. Es la luz que vino a los hombres para disipar las tinieblas. Pero los hombres prefirieron seguir en la oscuridad. Dice San Juan en el prólogo de su evangelio, en él era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz luce en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El evangelio nos refiere que Cristo se quedó asombrado por la falta de fe de ellos, de los nazarenos, y que no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar unos pocos enfermos. ¿Qué significa que no pudo? Si es Dios, es todopoderoso. Significa que, como decíamos el domingo pasado, para obrar sus milagros, Cristo exigía la fe, y los nazarenos no quisieron recibir la fe que Él les ofrecía. Los nazarenos tuvieron en cuenta solamente lo humano de Jesús, no fueron capaces de penetrar en lo divino, como sí lo habían hecho los pastores y los magos, y como sí lo iban a hacer más tarde el centurión y el buen ladrón, que vieron la humanidad de Cristo y adoraron su divinidad. Los nazarenos, en cambio, reconocieron en Cristo al hijo del carpintero, pero no al Hijo de Dios. Después de escuchar a Dios en persona, se preguntaron, ¿no es acaso el carpintero? Quisieron ver con los ojos del cuerpo lo que solo es perceptible con los ojos del alma, a la luz de la fe. Fallaron en la fe. Pero este episodio de la vida de Cristo no es solamente un hecho histórico, algo que pasó, es algo siempre actual. ¿Cuántos católicos se escandalizan por las miserias humanas de la Iglesia? ¿Cuántos son los que se van de ella porque la ven herida en sus miembros? Y si Cristo fuera Dios y la Iglesia fuera divina, no sucedería lo que vemos que sucede. Cristo es el carpintero, un hombre como los demás, solo un hombre, y la Iglesia es algo humano. ¿Cuántos son los que piensan y obran así? ¿Cuántos son los que fallan en la fe? Incluso llegan a perderla la fe muchas veces. Y no se trata aquí de cerrar los ojos y negar las miserias reales de la Iglesia. Más de una vez lo hemos denunciado. Nos cuenta el Evangelio que en otra ocasión los nazarenos quisieron matarlo al Señor.
lo fueron llevando a empujones hasta el borde del precipicio para arrojarlo hacia abajo. Pero Cristo se les escapó de las manos y se fue. No porque esquivara la muerte, sino porque, como dice el Evangelio, no había llegado su hora y porque estaba escrito que el Mesías no debía morir despeñado y en Nazaret, sino crucificado y en Jerusalén. Pues bien, también hoy modernos nazarenos han ido empujando a Cristo para sacárselo de encima y arrojarlo a la periferia. Lo han echado de la educación, de la economía, de la política, de las familias, de las costumbres, de las leyes. Lo han arrancado de la inteligencia y del corazón de los niños y de los jóvenes. Pero hay una diferencia, y es que estos modernos nazarenos, de algún modo, han triunfado donde fracasaron aquellos nazarenos contemporáneos del Señor, porque aquellos no pudieron matarlo. En cambio, estos, de alguna manera, sí. Han logrado arrojar a Cristo al precipicio, han matado a Cristo, han matado la vida cristiana, han matado la vida de la gracia en el alma de tanta gente y en el alma de las sociedades. Incluso dentro de la misma iglesia han arrojado a Cristo al precipicio, han tirado por tierra la ley de Dios, la tradición de 20 siglos, los dogmas, la sana doctrina, la fe verdadera, la moral de siempre, la liturgia. Por desgracia, ya es moneda corriente la profanación y la blasfemia. Recordemos iglesias convertidas en vacunatorios, como sucedió durante el confinamiento por el COVID, convertidas en comedores, como está sucediendo hoy a la vuelta de casa. Iglesias profanadas para realizar recitales musicales, para realizar campañas políticas, incluso durante la Santa Misa. Abominables sacrilegios que claman al cielo y que no quedarán sin el castigo divino. Pero todas estas miserias humanas, que repito, son reales, no debe hacer tambalear nuestra fe. Más aún, la deben fortalecer. La Iglesia no es una entidad humana, no es una ONG. La Iglesia es un misterio. Su vida es un misterio. Sus sacramentos son un misterio. Pensemos en la Eucaristía. No lo vemos a Jesucristo con los ojos de la carne, sino a través de los velos sacramentales del pan y del vino. Lo vemos con los ojos del alma iluminados por la fe. Así, a la luz de la fe, es como debemos ver a través del ropaje humano de sus miembros la divinidad de la Iglesia. ¿No es acaso el carpintero? Y se escandalizaban de él. Pensémoslo, el Señor les reprochó a los nazarenos la falta de fe y ellos se escandalizaron de él, lo rechazaron, lo echaron a empujones y quisieron matarlo. Que nunca nos portemos con él como modernos nazarenos, que él nunca deje de obrar en nuestras almas porque nos encuentre faltos de fe. Al contrario, que sigamos el ejemplo de tantos católicos cabales, de tantos sacerdotes y laicos, varones y mujeres, niños y jóvenes, adultos y ancianos que sufren por su fe, que lloran por la Iglesia, que suplican al cielo la gracia de la perseverancia final y que día tras día ofrecen sus vidas como holocausto de amor, bálsamo, refrigerio para el corazón de Cristo, que encuentra en ellos un altar de fe cristiana y un poderoso estímulo para seguir obrando milagros con su gracia. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, para que siempre veamos a través de su carne humana su persona divina y a su esposa divina a través de las miserias humanas de la Iglesia, nacida de su costado traspasado en la cruz. Señor, que yo nunca me escandalice de ti, que mi fe sea tan firme que nunca dude de tu divinidad y de tu Iglesia, que mi fe sea la puerta por donde tú entres en mi alma
y por donde yo entre en tu corazón, que la Santísima Virgen, la humilde Nazarena y maestra en la fe, haga de nuestro corazón un refugio para el Señor, de manera que, aunque muchos lo rechacen y lo expulsen, en nosotros Él pueda hospedarse y obrar con su gracia prodigios de verdad, de amor y de santidad. Que así sea.